privilegio, es una bendición poder disfrutar, poder compartir con ustedes, hermanos, las experiencias. Siempre el Evangelio, la palabra, la tenemos en común. Tenemos una común fe, que es la que compartimos, y continuamos en este caminar, ¿verdad? La vida diaria, en ese caminar de sostenernos, de poder estar firmes, de poder estar diligentes, de poder estar fuertes, de poder mantener esa fe verdadera. Ustedes les toca. Vamos a orar para dar inicio. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hermosa tarde, agradecidos con la bendición que tú nos has dado, que esa bendición es espiritual, es una bendición que nos fortalece, es una bendición que nos ha rescatado del fuego eterno, que nos ha rescatado de esa condenación eterna y nos lleva ahora a la luz admirable, y nos lleva ahora al reino de los cielos a través de tu obra en la cruz, a través de tu muerte, a través de esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Como bien lo decía ahora el versículo de esta semana, Hebreos 9, Hebreos 10, 17 y 18, y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado. Ya tú nos redimiste, ya tú nos limpiaste, ya tú nos salvaste una vez y para siempre, y nada de lo que nosotros hagamos puede sumar o restar a nuestra salvación. Pero ahora, por medio de la fe, hemos sido salvos y debemos de caminar, mas el justo por la fe vivirá. Ahora debemos de vivir por fe, pasar dificultades por fe, saltar las dificultades, saltar las pruebas, saltar las aflicciones, saltar todo lo que se interponga en el camino para poder hacer tu voluntad. Agradecidos contigo en esta tarde, te pedimos que tu sabiduría, la que viene de lo alto, la que viene directamente de ti, Señor, nos empañe, nos guíe, nos dirija, y podamos estar atentos, Señor, a lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Agradecidos contigo, presentamos todo en tus manos y hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a ir a la palabra. Saludos les envía el pastor Samuel. Vamos a ir a la palabra, 1 Corintios, el libro de Corintios, 1 Corintios, donde el apóstol Pablo envía carta a la iglesia que está en Corinto, donde la reprende, porque la iglesia pues está un poco rebelde, pues está en veremos, está ahí recursando la fe del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y en el capítulo 1, versículo 18 de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18 de 1 Corintios, vamos a leer hasta el 20, hasta el 25, del 18 al 25, 1 Corintios 1, 18 al 25. Nos dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los entendidos y desecharé el entendimiento, destruiré la sabiduría de los entendidos y desecharé el entendimiento de los entendidos, y destruiré la sabiduría de los sabios. Verso 20 dice: ¿dónde está el sabio? Hace una pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente torpezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres,
y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Vamos a dejar la lectura hasta ahí. Vamos a ver un poquito acerca de este tema, ¿verdad?, que está aquí en 1 Corintios, acerca de la sabiduría, de dónde viene, de dónde debe ser, cuál es la sabiduría en la cual debemos de manejarnos, puesto que ya Dios enriqueció la sabiduría, ¿verdad?, de los inteligentes, de los sabios, y que por medio de la sabiduría de Dios no podemos conocer a Dios mediante la sabiduría humana, por más inteligente que sea, sino que es por medio de la locura de la predicación. Entonces, en el capítulo 1, versículo 18, nuevamente nos dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y vamos a ir haciendo comprensión de lectura. La palabra de la cruz, ¿cuál es la palabra de la cruz? La palabra de la cruz es el Evangelio. La palabra de la cruz es Romanos 1, verso 16, ¿verdad? Bien conocemos, yo creo que siempre lo repito cuando vengo. Que si se sabe Romanos 1, verso 16, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces la palabra de la cruz es el Evangelio, que es en el que se nos refleja la muerte y resurrección de Jesucristo, que son donde tenemos la veracidad de todo lo ocurrido en esa cruz, donde los historiadores de la época, famosísimos como Flavio Josefo, que no era cristiano, él anota toda la destrucción de Israel, incluso él es llevado también, Flavio Josefo, a Roma, ¿verdad? Por medio de los romanos son cautivos, y él va escribiendo todo cómo va aconteciendo, e inclusive escribe la historia de Jesús. Es uno de los historiadores. Para los que no son cristianos, ¿verdad?, entonces no creen en Jesús, pues tenían que leerse ese libro de historia de Flavio Josefo, y ahí dice claramente que Jesús fue real, que Jesús fue cierto y fue tal cual lo escribe la Biblia, ¿verdad? Entonces, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Entonces, los que se pierden, los que no son salvos, los que no han llevado el Evangelio, para ellos es una locura que estamos hoy sentados acá, que estemos hoy escuchando el Evangelio, que estemos hoy escuchando la palabra. Para muchos alrededor esto es locura. Para muchos alrededor lo normal es la fiesta, lo normal es el resto, estar descansando y el partidos. Pero para nosotros, ¿qué nos dice el versículo? Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿A quiénes? A los que se salvan. Aunque ellos no entiendan, aunque el mundo no entienda, aunque el mundo no conoció a Dios, si no conocieron a Jesús, no conocieron a Dios, si no entendieron el Evangelio, menos nos van a entender a nosotros. Así que no se preocupe si has sufrido rechazo, si tu familia te evita, si tu familia te dejó de escribir, si lo sacaron del chat familiar, ¿verdad? Si lo desheredaron, el apóstol Pablo fue desheredado, ¿verdad?, por ser cristiano. Por eso él dice: se vive en abundancia, se vive en escasez. Él lo tuvo todo. Luego, en otras épocas no lo tenía todo. Él sabía vivir en los dos puntos. Entonces, si te rechazan, rechazamos a Cristo. ¿Qué diferencia habría que nos rechacen a nosotros? Más bien, preocupémonos si no nos rechazan. Preocupémonos si todo el mundo se lleva pura vida con nosotros. Algo no estamos haciendo bien. Algo no estamos predicando. Y si estamos predicando, no lo estamos haciendo bien, porque todo el mundo cree que es lo mismo. Cuando usted le predica inclusive a un cristiano evangélico que supuestamente es cristiano, rechazan la justicia de Dios y dejan la suya propia. Ay, ¿cómo así? Pero ¿cómo no me pide perdón? ¿Qué tipo de doctrina es esa la de ustedes? ¿Cómo que la oración de fe? ¿Qué tipo de doctrina? Entonces usted saca chispas con cualquier persona cuando ya empieza a profundizar las escrituras, y a la luz de las escrituras la oración de fe no existe. A la luz de las escrituras, pedir perdón para perdón de pecado no existe. Es más, no lo dice, solo en San Mateo 6, ¿verdad? 6, el Padre Nuestro ahí, que es para los discípulos, y en Lucas 11:1, que también dice claramente que es para los discípulos.
Dice claramente, Señor, enséñanos a orar. Cuando el Señor bajó del monte del Olivar, enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. Entonces él les dice, cuando oréis, oréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. Pero un pecador que no ha nacido de nuevo, que como digo, dos requisitos básicos, ¿verdad?, del Evangelio verdadero para poder entrar al reino de los cielos, San Juan 3, verso 5, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. No lo decimos nosotros, no lo digo yo, lo dice Jesucristo en San Juan 3, versículo 5. San Juan 3, versículo 3 también se lo dice a Nicodemo. Y el 6, lo que ha nacido de la carne, carne es, nacemos como pecadores. Pero que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Ya nacimos como pecadores y debemos de renacer en el Espíritu, porque nuestro espíritu desde que nacemos está condenado a ir al fuego eterno por medio de Adán. Y tenemos que ver eso, ¿verdad? En Romanos 5, versículo 12 nos lo dice claramente, que por un hombre entró el pecado al mundo, por el pecado por la muerte, por cuanto la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? Todos. Nadie se sabe. Romanos 3:23 también les dice claramente que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto es información básica, ¿verdad?, que manejamos. Entonces, cuando nosotros empezamos a compartir el Evangelio y usted toca estos puntos, una de dos: o se hacen hermanos o se hacen enemigos. Pero amigos ya no son. Dicen, esta gente está mal. Salvación es para pocos. Lo hemos hablado, como lo dice San Mateo 7, verso 13 y 14: entrad por la puerta estrecha, porque ancha la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Y cuántos entran? Muchos entran por él. Pero angosta la puerta, estrecho el camino que lleva a la vida. Pocos son los que la hallan. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Entonces no es que van a ser salvos muchos. A nivel mundial hay millones de cristianos con millones de iglesias, pero son muchos los llamados. Todos estamos llamados a las bodas del Cordero, todos estamos llamados al reino de los cielos. ¿Cuál es el requisito? Nacer de nuevo. Entonces, cuando predicamos que hay que nacer de nuevo para entrar del agua y del Espíritu, para entrar al reino de los cielos, ahí ya nos rechazan. Entonces ya es una locura para los que se pierden. Cuando ya vemos que es por medio de la fe y no de las obras, que por más bien que usted se porte y por más obras buenas que usted haga, no vas a entrar al reino de los cielos, sin importar cómo te llames. Ahí ya sacan chispas con nosotros. Entonces, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. No pueden entender, no comprenden la fe. Aunque Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No entienden la fe los que dicen profesar la fe. ¿Por qué creen que mataron a Cristo? ¿Por qué creen que mataron a los discípulos? ¿Por qué creen que mataron a los profetas? Porque hablaban igual que todos. No, confrontaban a la gente. ¿O crees o te vas al fuego? No podemos andarle sobando la espaldita a nadie. Así que si usted no tiene inconvenientes, tenemos que revisar cómo estamos trabajando, cómo está nuestra salvación y con qué estamos hablando, qué estamos predicando. Nos cierran las puertas, ya no vamos a seguir el estudio, ya no venga más, por favor. Todo eso lo he escuchado de una señora que guía en la iglesia, que ella se llama pastora, ¿verdad? Terminología de ellos. Me cerró las puertas después de que supuestamente hagan así. Entonces, porque le chocó. Es que mucha palabra y nada de espíritu. Que quería que anduviéramos dando vueltas por toda esa loca y hablando enredado de todas otras cosas. Ellos se mueven en otra línea totalmente. Otro espíritu, otro evangelio, otro Jesucristo. Como lo dice 2 Corintios 11, versículo 4. Si viene alguno predicando otro espíritu, otro evangelio que os he predicado, o si recibes otro espíritu que habéis recibido, o otro Jesucristo, bien lo toleráis. Entonces recibimos y se está predicando un montón de evangelios, un montón de Jesucristo con otro espíritu, no el de Dios. Lamentablemente, y esto choca, esto es fuerte. Entonces nos rechazan. Locura a los que se pierden. Entonces,
cuando usted extiende el mensaje, cuando usted extiende la invitación a la congregación o a los grupos que están haciendo entre semana, ¿cierto? ¿Verdad? Están haciendo grupos entre semana también. ¿O no? Sí, ¿verdad? Sí, ahí periódicamente, cada 15, cada 22 o algo así, ¿no? El jueves. Ok. Ok, los jueves. Entonces, cuando alguien se resiste a eso, pues automáticamente está resistiendo a Dios, no a nosotros. Locura a los que se pierden. Este evangelio locura a los que se pierden, pero para nosotros, esto es, ¿qué dice? Poder de Dios. Claramente está en que es poder de Dios. ¿Para quién? Para los que nos salvamos. Verso 19, nos dice: pues le está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de ¿quién? De los entendidos. Destruiré la sabiduría de los sabios. Por más sabio que sea un ser humano aquí sobre la faz de la tierra, como lo fue, digamos que que hemos hablado en algún otro momento, Stephen Hawking, ¿verdad? Ese científico que andaba en la silla de ruedas, que era una eminencia a nivel mundial, él no pudo entender a Dios. No pudo entender ni por qué el norte se extendía sobre el vacío, como dice Job 27:6. Él no pudo comprender nada de eso. Destruiré la sabiduría de los entendidos y desecharé el entendimiento de los entendidos. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. En Isaías 29, versículo 14, no pierdan 1 Corintios, por favor. Vamos a ir a Isaías. Isaías 29, versículo 14. Isaías 29, versículo 14. Isaías 29, versículo 14. Nos dice: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios. ¿Qué dice Isaías? Perecerá la sabiduría de los sabios y desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Está profetizado 600, 700 años antes de Cristo, antes de Corintios, de que esto iba a ocurrir, de que esto iba a pasar. Entonces, en 1 Corintios volvemos a ver, nos regresamos a 1 Corintios. 1 Corintios 1, nuevamente, versículo 20 nos dice, y viene con signos de pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. ¿Qué es sabiduría? Entonces sería bueno manejar, porque estamos hablando mucho de la sabiduría. Entonces, manejar el término de sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Es dominar la conducta. La sabiduría es dominar la conducta, el lenguaje y el comportamiento nuestro. Entonces, una persona sabia maneja bien su conducta, maneja su lenguaje, todo su comportamiento en general es bien dirigido. Eso es una persona sabia. Y esa es la sabiduría. Lo que pasa es que tenemos que ver en qué sabiduría nos manejamos nosotros. ¿Con cuál sabiduría nos estamos manejando nosotros? Entonces, con la sabiduría humana terrenal, no conoce el hombre a Dios. No hay forma alguna, lo acabamos de leer en el verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Única y exclusivamente, es la única forma
en la que usted puede traer a su familia a los pies de Cristo. Es la única forma en la que usted puede traer más personas a la congregación, a la iglesia. Única y exclusivamente por el Evangelio, por la palabra de la cruz, que para muchos es locura, para nosotros es el poder de Dios. Para Dios el Evangelio es el poder para salvación a todo aquel que cree. Entonces no hay ninguna otra forma, ni ningún otro estilo, ni ninguna otra doctrina de que alguien pueda ser salvo si no conocen la palabra de la cruz, si no conocen la palabra verdadera, si no tienen la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios, no la humana, no la terrenal y diabólica. Sabiduría, como lo dice Santiago, lo vamos a ver, habla de sabiduría, que el hombre tiene sabiduría terrenal, animal y diabólica. En este caso lo vamos a ver, si está hablando de los pecadores o si está hablando de los justos, tenemos que ver eso, ¿verdad? Pero acá, en algún momento, en alguna conversación se hizo alusión ahí, algunos mensajes, algunas palabras de un grupo de hermanos. Y entonces, ¿cómo puede ser salvo? Pero entonces si se muere, pero entonces si al final se le predica y ¿cómo acepta a Cristo? ¿Verdad? Cosas así. ¿Ves? Si no hay conocimiento del Evangelio, si no se le predica el Evangelio, aunque sea en última instancia, en última hora, no hay salvación. No hay entrada al reino de los cielos, tal cual nos lo dice la palabra, como nos lo dice el Evangelio, como lo dice Jesucristo claramente. Entonces, si usted quiere rescatar a alguien, tienes que aprender el Evangelio, tienes que llevarle el Evangelio. Es que yo no predico, es que yo no entiendo mucho, es que yo todavía, bueno, tráigalo a las reuniones de la casa de la hermana Pati, donde hagan las reuniones, tráigalo los domingos a la predicación, llega al líder, llega al pastor, haga un grupo y que esa persona escuche el Evangelio, que es lo único que nos puede rescatar, que es lo único que nos puede salvar. No hay ninguna otra forma, no hay ningún otro antídoto, ¿verdad? No hay una oración de 1 minuto 30, de 2 minutos, no hay una oración de fe que salve a nadie. Si lo viera, ¿para qué Cristo iba a morir en la cruz? Por demás murió Cristo, entonces. ¿Para qué Jesús vino a padecer tanto si usted puede salvar a través de una oración? ¿Para qué Jesús tiene que venir a morir en la cruz si usted puede salvarse pidiendo perdón? Locura, los que se entienden. Así se llaman cristianos, así se llaman pastores, así se llaman sacerdotes. No importa cómo se llamen. Si no han nacido del agua del Espíritu, nadie va a echar al reino de los cielos, aunque sea pastor, monje, sacerdote, profeta, apóstol, lo que usted quiera poner. Los dos requisitos que era Jesús: nacer del agua y del Espíritu y tener una justicia mayor que la de los fariseos o Mateo 5. No importa quién sea y cómo sea y cuán bueno haya sido, si no nace de nuevo, no entra. Punto, ¿verdad? Simple y sencillamente no entra al reino de los cielos. Entonces, esa sabiduría, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, no con la sabiduría humana y perversa. Ya que son salvos. ¿A quién está hablando Dios aquí en Corintios? Podemos ir a Corintios, ahí 1, versículo 1 y 2. Primera Corintios 1 y 2, ahí donde estamos, al inicio nada más, para ver a quién le está escribiendo esto el apóstol. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Para quién la carta? Verso 2: a la iglesia de Dios que está en donde? En Corinto. Es una iglesia de Dios la que está dirigida esta carta. A los santificados ¿en quién? ¿Cómo somos santificados nosotros? Igual, de la misma manera, ¿en quién? En Cristo Jesús. Es la única forma. A los santificados en Cristo. Entonces, el que nos santifica es Cristo. El que santificó a la iglesia de Corinto es Cristo. Y el que le está hablando a la iglesia de Corinto es el apóstol Pablo, por medio de lo que Dios le ha enviado a que le hable.
Entonces, por mi sabiduría, por su sabiduría, por la sabiduría de su familiar, no va a conocer a Dios, por más inteligente que sea. Va a ser por la locura de la predicación. ¿Quién predica? Entonces, ¿quién tiene que predicar? Los justos. ¿Quién tiene que predicar? Los que han nacido de nuevo, del agua y del Espíritu. ¿Quiénes tenemos que predicar? Los que conocemos la verdad. ¿Y qué me sirve que predique un pastor que no ha nacido de nuevo? Pastor pecador, evangelista pecador. ¿Y qué me sirve? Eso no funciona. Para salvación de nadie va a funcionar. En Santiago, Santiago capítulo 3. Vamos a ir al libro de Santiago. Santiago, capítulo 3. Nos dice Santiago, capítulo 3, versículo 13. Santiago 3, versículo 13. Nos dice, tenemos ahí, Santiago 3, versículo 13. Nos dice, ¿quién es el sabio y entendido entre vosotros? Pregunta, esto es una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Qué pasa si nos preguntan eso en este momento? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio aquí? ¿Quién es entendido aquí? Entre vosotros. Vamos a ver cómo podemos contestar. ¿Cómo sabe uno si es sabio o no? Continúa el versículo diciendo, ¿verdad? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pues, ¿quién es sabio aquí? Muestre por su buena conducta y sus buenas obras en sabia mansedumbre, sabia sujeción. Entonces, ¿cómo sabemos? Si tenemos la sabiduría, ¿cómo sabemos si somos sabios? De acuerdo a nuestras obras, de acuerdo a cómo nos manejamos en la iglesia, de acuerdo a cómo nos manejamos en el trabajo, de acuerdo a cómo nos manejamos en la familia. Entonces podemos sacar un resumen si estamos siendo sabios o no estamos siendo sabios. ¿Qué era ser sabio? Era dominar la conducta, el lenguaje, era dominar el comportamiento en general. Eso es ser sabio. Necesitamos esa sabiduría, ¿verdad? Para saber si somos o no somos. 14. Entonces, dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Pero qué nos dice el 14? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No seamos enorgullecidos. No sea orgulloso, no sea orgullosa, no seamos orgullosos. ¿Por qué? Porque los celos amargos tienen que ver con la ambición personal, tienen que ver con el egoísmo. Aquí que dice, pero si tenéis, en el verso 14, pero si tenéis celos amargos y contención, ¿qué tiene que ver? El celo amargo es un egoísmo personal. Para mí, y si yo estoy bien, allá los demás, y si no quieren venir, que no vengan. No quieren escuchar, que no escuchen. Ya yo los invité, a ver qué hacen. Usted tiene, ya yo me salvé, ya yo le partí. Los demás van a ver cómo es la buena. Ese vecino, que tira la basura en el caña, que cocina para vivir, no dejar. Tenemos que orar por ese vecino. Tenemos que orar por ese familiar. Tenemos que orar por esa persona. No podemos ser egoístas. Entonces dice, pero si tenéis celos amargos, o sea, que si estamos siendo egoístas, que si tenemos una ambición personal, yo soy salvo y que el resto vean qué hacen, y tenemos celos amargos, dice, y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Qué es contención? Es esa misma ambición personal. No tenemos que pensar solo en nosotros, no podemos jactar. En la jactancia que dice en el verso 14, al final dice, no jactéis. ¿Qué es jactarnos? Soberbia. No
se jacte de lo que usted sabe, no se jacte de lo que usted entiende, no se jacte de lo como usted, yo soy así. Me jacta, así soy, que le gusta que le eche azúcar, que no le gusta que también. No podemos tener esa altivez para con Dios, ni para con los hermanos, ni siendo justos, ni siendo renacidos. Podemos nosotros trabajar en esa forma. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No podemos ser enorgullecidos. Ya esa palabra ya la oí yo. Ya yo lo escuché. Siempre dice lo mismo. Siempre repite lo mismo. Bueno, si tanto sabe, que gane gente entonces. Y llenen la iglesia aquí. Y llenen la San José, llenen la Iberia, llenen todas, ya que sabemos tanto. ¿Verdad que no? No sabemos tanto. No somos tan bien dirigidos, no tenemos tan buenas obras, no tenemos tanto conocimiento, no somos tan humildes. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Tenemos que presentar nosotros la buena conducta. ¿Qué nos dice el versículo 15 de Santiago 3, verso 15? Nos dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿Qué hace? Me tomo este y yo soy mi habla. Si tienen un paso de por favor, les hablar de eso. Versículo 15 de Santiago 3, verso 15 nos dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que dice terrenal, animal y diabólica. Pero esos son los pecadores. Ya yo tengo Cristo, ya yo nací de nuevo, ya yo soy hijo de Dios. Esos son los pecadores. La sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿A quién se dirige Santiago? El libro de Santiago. A la iglesia, a los justos, a los nacidos de nuevo. Pero si no tenemos sabiduría de lo alto, tenemos sabiduría terrenal, animal y diabólica. Qué feo se oye, ¿verdad? Qué fuerte se oye. Y peor aún si anda un gusto, ¿verdad? En esa sabiduría. ¿Qué es la sabiduría terrenal? Los comportamientos de este mundo. Andar en la carne, como dicen por ahí, andar en la chuleta, en la pura carne. Andar en los pensamientos de este mundo, no en lo que Dios quiere. Andar con una sabiduría, con ambición de cosas acá, de dinero, interesarnos más por lo que está en esta tierra que por hacer tesoros en el cielo. Interesarnos más por hacer tesoros aquí en la tierra, Luis San Mateo, que por los tesoros en el cielo. Aquí se los roban, aquí se corrompen, aquí se rumbran, aquí se los comen todo lo que hagamos aquí. Pero allá en el cielo son eternos, y esos tesoros son almas que debemos de predicar. Entonces andamos con sabiduría terrenal, que no me alcanza el tiempo ni para mí, voy a andar de casa en casa hablando de la gente. Y quieren oírlo, por favor. Y quieren escuchar, entonces ¿para qué va a perder el tiempo? Sabiduría terrenal. No invertimos en el reino de los cielos, invertimos solo en nuestro reino, en la tierra, que es una sabiduría animal, viene de pischique, el original, y significa que no es espiritual, que es animal. Entonces, los animales tienen espíritu eterno, no tienen espíritu eterno. ¿Sobre quién sopló aliento de vida? En Génesis 2, versículo 7, el Señor. Sobre el hombre. Y nos hizo espiritualmente eternos. La sabiduría animal no es espiritual. Los perros son inteligentes, las loras repiten las cabras, ¿verdad? Repiten lo que aprenden, pero no tienen una sabiduría espiritual, una sabiduría animal. Tiene un perrito cruzando la calle, más bien lo que hay. No tienen una sabiduría más allá de lo que ellos manejan, no tienen conocimientos más allá. Nosotros debemos de tener una sabiduría que viene de lo alto, porque el espíritu es eterno, nuestro espíritu es eterno. No podemos tener una sabiduría animal limitada.
una sabiduría aquí en este mundo, jamás. Y diabólica, ¿la origina quién? Satanás. Esa es la inteligencia o la sabiduría diabólica. Verso 15 nuevamente, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Cuál sabiduría? Los que andan en contienda, los que andan con celos amargos, los que son egoístas, los que se jactan, aunque sean nacidos justos. Nos jactamos, pero yo por qué voy a ir a la iglesia, ni un poco yo. Si yo leo, yo oro, yo oro, Dios y yo y Dios. Nos jactamos, necesitamos. Hablamos el otro día de cuántas veces, cuántos versículos nos hablan de que Jesús vino del monte, estaba en el monte orando, vino del monte de orar. Jesús está constantemente orando y es el Hijo del Padre, que es el mismo Dios. Y si Él está orando ahora nosotros, ¿cuánto más ocupamos congregarnos, orar, reunirnos, predicar, hablar, entender, examinar las Escrituras? Nosotros ocupamos mucho más, pero nos aprendemos el versículo y ya estamos volando. Ya me sé, ya eso yo lo sé. Es necesario, aunque escuchemos palabras a veces repetidas, es necesario aprenderla para poderla dar, para poderla entregar. Cada vez que el pastor Samuel repetía un versículo así, entonces yo trataba de decirlo primero para ver si era bien y después lo escuchaba para aprenderlo. Era la forma en la que yo aprendo, escuchando, eso es muy audible, soy visual, viendo, aprendo bastante. Entonces, son de los que viendo aprenden para bien personal. Entonces, cuando la palabra viene y ya la conocemos, refrescamos. No nos jactemos, no digamos, ya esto lo oí, ya para aquí, otra vez, eso ya me lo sé. No podemos jactarnos, no podemos ser orgullosos, porque estaríamos en la sabiduría terrenal, en la sabiduría animal y en la sabiduría diabólica. Ay, pero yo soy hijo de Dios, sí, estos son hijos de Dios, y Santiago le está diciendo, si usted piensa así, tiene así. Si usted piensa como el 14, usted está con 15. Así es fácil, ¿verdad? Verso 16 nos dice, en el versículo 16, nos dice, porque donde hay celos y contención, o sea, lo que hay en el verso 14, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué es perturbación? Desorden, confusión, contienda, destrucción de la unidad de la fe. Eso significa que perturbación. Hay contención, hay desorden completo. Entonces nos dice, porque donde hay celos y donde hay contención, donde hay egoísmo, viene un desorden y viene una división de la fe entre los hermanos, entre la iglesia, una perturbación y toda obra, dice, de perversidad, con esta sabiduría terrenal, con esa sabiduría animal y con esa sabiduría diabólica. Ahora sí, viene el postre, viene lo bonito, verso 17, ¿qué nos dice? Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es, ¿qué dice la palabra? Primeramente es pura. Luego, ¿qué nos dice? Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, ¿cuál es la sabiduría en la que nos estamos manejando? Porque es muy fácil culpar a los judíos. Los judíos pedían señales. Los griegos pedían sabiduría. Ay, sí, qué bárbaros. Pero nosotros estamos conforme a la sabiduría de Dios. Estamos caminando correctamente conforme a esta sabiduría o estamos alejados de Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Proverbios 1, verso 7
nos dice el principio de la sabiduría. Entonces vamos a ir a Proverbios 1, verso 7. Libro de Proverbios 1, versículo 7. Proverbios 1, versículo 7. Nos dice, ¿lo tienen ahí? Proverbios 1, verso 7. El principio de la sabiduría, podemos leer desde antes, creo que hay tiempo. Vamos a darle tiempo. Me parece aquí en pantalla, ya hay tiempo. Proverbios 1, versículo 1, nos dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios, y sus dichos profundos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Entonces, ¿qué significa esto? Debemos de tenerle horror a Jehová. No podemos mal interpretar el temor de Jehová. El temor a Jehová es una obediencia reverente, es ser obediente. Si nosotros no estamos siendo obedientes a Dios, obedientes al Evangelio, obedientes a la palabra, obedientes a la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La buscamos. ¿Cuál dice? Segunda de Timoteo, pero vamos a ir también a San Juan 6 y segunda de Timoteo. Ahí nos dice la sabiduría, ahí nos dice la voluntad de Dios, claramente está. Nos dice desde el 38, lo hemos leído en otras ocasiones: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabras de Jesucristo. Si Jesucristo no vino a hacer lo que Él quiso, o lo que Él quería, sino que vino a hacer la voluntad del Padre, ¿quiénes somos usted y yo para hacer lo que queremos? O para dar una sabiduría terrenal y no espiritual. Y esta es la voluntad del Padre. 39, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo aquel que vea al Hijo pida perdón. Eso no dice la palabra. Que todo aquel que vea al Hijo haga la siguiente. Eso no dice la palabra. La palabra nos dice que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, así es. Todo aquel que vea al Hijo y cree en Él. Y ahora vamos a ir a Timoteo, al libro de Timoteo. Vamos a ver. Timoteo está un poco aquí difícil las hojitas. Ok, ya llegué. Primera de Timoteo 2, versículo, vamos a leer desde el 13. Segunda de Timoteo, primera de Timoteo, no sé por qué conseguí.
Timoteo, versículo 2, capítulo 2, perdón, versículo 3. Primera Timoteo, capítulo 2, verso 3 nos dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean. ¿Qué quiere Dios? Que todos sean salvos. Eso es todo. Que seamos obedientes, predicando el Evangelio, para que todos los que lo escuchen crean en la palabra de la cruz, que es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios, y sean salvos. Esa es la voluntad de Dios, que todos sean salvos, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es, ¿quién es? Jesucristo, hombre. Entonces necesitamos tener la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene del Espíritu, para movernos conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nosotros. En nuestra vida tomamos muchas decisiones erróneas, tomamos muchas decisiones equivocadas, y cuando tomamos ese tipo de decisión hay mucha probabilidad que las consecuencias nos alejen de Dios. Y esto es serio, porque si es una decisión equivocada económica, tenemos que trabajar más, ya no podemos ir a la iglesia, no podemos predicar a nadie porque estoy trabajando más porque me metí en un guerra. Si la decisión es sentimental, bueno, ahora fulano o fulana abarca más tiempo, ya no puedo, no los veo, aquí no puedo ir a la iglesia. Y así sucesivamente. Cuando tomamos decisiones con la sabiduría terrenal y no con la sabiduría espiritual, que es la que deberíamos de tener, no la terrenal, nos equivocamos y generalmente terminamos alejándonos, leyendo menos, orando menos, caminando menos con Dios, en lugar de avanzar y caminar más con Dios. Por eso es tan importante que nosotros dirijamos nuestra vida, nuestro conocimiento, nuestro quehacer, nuestra vida cotidiana, siempre en las manos de Dios y no conforme a nosotros queremos. Sé que la mayoría hemos tomado decisiones apresuradas, no oramos a Dios, no le preguntamos, no esperamos respuesta, ni esperamos un versículo bíblico que se refiriera al asunto, y cuando estamos hasta el cuello nos acordamos: mira, ni le tomé parecer a Dios, ni oré para esto, ya para qué. Entonces, con la sabiduría de Dios presentamos todo en las manos de Dios. Ahora nosotros no debemos pertenecernos a Dios. Usted no se pertenece a usted mismo, ni su cuerpo es suyo. Por eso no puede agarrar, ni estamparlo, ni hacer ni nada. Pero no es ni suyo, es de Dios. Y hemos de presentar nuestros cuerpos en un culto racional para Dios. Sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios, que es nuestro culto racional. Así hemos de presentarnos delante de Él. Entonces, hermanos, por favor, antes de cualquier decisión, aprendamos a tomar a Dios en cuenta. Ya todo lo tenemos cuadrado. Ya este tiene todas las fichas, ya este tiene el tablero ordenado y hacia dónde se va a mover. Pero ya oraste, le dijiste a Dios: sí, está bien esto. ¿Te parece? ¿Esto me va a acercar más a la congregación o me va a alejar? Tengo una persona conocida que tiene un negocio y apenas medio venía a la iglesia. Medio. No trabajaba domingos. Pero ahora hizo otro negocio que trabaja domingos. Ahora ni se abrió. Pregunta: ¿será eso de Dios o no será? Algunos veces nos vamos a dar cuenta si va a funcionar o no va a funcionar. Entonces, ¿por qué? Porque no podemos cambiar a Dios por las cosas de este mundo. Estamos buscando, ¿verdad? Y a veces nos presionamos por diferentes circunstancias, y es tanta la presión que entonces al que menos deberíamos de dejar es el primero que dejamos, que es la congregación, que es la palabra, que es la oración, que levantamos más temprano que de costumbre para poder orar más. No, voy orando ahí en el camino, ya en el camino usted no habla igual. Voy a ir orando, no habla igual, ya me atravesó alguien, ya otro, aquí, allá, padre, esto, el otro. Ya no es lo mismo, ya no es la misma privacidad.
Entonces, tener contacto siempre muy profundo con Dios. Proverbios 2, vamos a ir al libro de Proverbios. Así que esto no es solo, que esto no es ni para los pecadores, ¿verdad? Esa sabiduría, por si acaso, es para nosotros, es para los justos, para que no nos equivoquemos, no cambiemos el norte, no cambiemos el rumbo de lo que Dios quiere para nuestra vida. En Proverbios 2, Proverbios capítulo 2, versículo del 3 al 6. Dice el subtítulo: excelencias de la sabiduría. ¿Qué era la sabiduría? Cómo manejarnos, cómo comportarnos, cómo hablar. Entonces debemos de tener, ahora que nacimos de nuevo, somos hijos de Dios, una sabiduría que viene de lo alto de cómo ser nuestra conducta. Entonces aquí en el verso 2 nos dice, en el capítulo 2, verso 3: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él proveerá de sana sabiduría ¿a quiénes? A los torcidos, a los que andan en contra de su voluntad, a los que son desobedientes, a los rectos. Eso es lo que dice en el verso 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. ¿Cuál es el camino? ¿De quién? El de sus santos. Ese es el camino que Él preserva. A los santos, no a los pecadores. Entonces, aquí en el verso 3: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. 4 nuevamente: si como la plata la buscares, ese está rudo. ¿Cuánto tenemos que trabajar nosotros para esperar el depósito de la tarjeta, el cheque, el ingreso, ¿verdad? Semanal, quincenal o mensual? ¿Cuánto buscamos la plata? ¿Cuánto hay que buscarla para pagar los recibos, para pagar todo lo que haya que pagar, todos los pendientes, para guardar lo que puede guardar? En estos tiempos no es normal casi guardar. Para hacer lo que hay que hacer, si como la plata, la buscamos. Como buscamos el dinero, como buscamos el trabajo para el sostenimiento de esta carne. El espíritu no necesita eso, pero la carne sí lo necesita. Entonces nos dice el 4: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Hasta entonces entenderemos la obediencia, la reverencia a Dios. Hasta entonces entenderemos el temor de Jehová. Cuando nos sumerjamos en la palabra, en el Evangelio, cuando Dios sea nuestra prioridad, cuando San Mateo 6:33 sea, no sea de memoria, sino que sea de práctica. Estamos practicando, sea una vivencia, cuando San Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Cuando San Mateo 6:33 sea una vivencia, sea lo que escudriñamos, sea lo que experimentamos, que nos preparamos para venir a la congregación con un deseo, con un anhelo de aprender, con un deseo de ser dirigido, con un deseo de buscar la palabra, buscar el Evangelio, con un deseo de poder crecer, de predicar, de que otros sean salvos. Cuando eso sea una realidad en nuestra vida y busquemos profundamente en las Escrituras nuestro caminar, nuestro pasar en este mundo. No sé si se han preguntado, ahora yo me preguntaba antes de ser renacido, ¿para qué vine a esta tierra? ¿Qué vine a hacer? Yo creía que venía a hacerle una casa a mi mamá y ya, ¿verdad? Eso era un pensamiento tan finito. Pero eso sucedió a temprana edad. Y después de que hice una casa humilde, pero bueno, al final era la casa de mi mamá, ¿no?
Ya se me terminó el propósito de mi vida. Desde la casa de mi mamá y listo. Porque tenía una mente totalmente limitada, pequeñita. Ahora que entiendo el Evangelio, ok, es que la casa no era aquí. Es una morada en el reino de los cielos. Ahora entiendo, entonces, cuando entendí el Evangelio, había que ir a predicar a mi mamá. Ya llevé al pastor Samuel, porque yo todavía no sabía. Llevé al pastor Samuel donde mi mamá, donde mi tío, donde mis hermanas, y ahí se les predicó el Evangelio. Ahora son parte de la iglesia. Ahora son nuestras renacidas y caminan con nosotros. Entonces, ¿qué sentido tiene una casa acá física si cuando muere me apaga fuego? Yo no entendía mi propósito aquí en la tierra, pero todos tenemos un propósito, pero espiritual, no material. Entonces necesitamos correr esa carrera que corría el apóstol Pablo, la carrera de la fe, la batalla de la fe, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros tiene tiene algo que hacer. Cada uno de nosotros tiene un propósito en la vida. Y no nos vamos a ir ni antes ni después, sino hasta que lo cumplamos. Pero debemos de cumplirlo de acuerdo a la voluntad de Dios, siempre sometidos a Él. Entonces, hasta que nací de nuevo, entendí mi propósito aquí en la tierra: predicarle a todo el que pueda. El que salva es Cristo, ni usted ni yo salvamos a nadie. El que salva es el Evangelio, es la palabra. A veces nos entristecemos cuando nos rechazan. Nos entristecemos cuando eso nos ven que para ellos es locura, ¿verdad? La palabra de la cruz, y les predicamos, está lo opuesto. Entre comillas, mi mejor amigo desde kinder, entre comillas lo digo, ¿verdad? Porque para que sea amigo debería ser hermano, pero bueno, conocido, dejémoslo así, desde el kinder. A los 15 años que tengo ahora, ya tenemos años de andar juntos, ¿verdad? Entonces, yo le predico a él. No. Vaya recio usted, ahí me cuenta después. Vaya recio, ni sabe dónde está parado este muchacho. Y yo le digo, pero él tiene una muy buena posición económica, una buena posición social, es un máster en ingeniería en sistemas de ICE 20 años. Y tiene una muy buena posición, y todo lo que alguien necesita lo tiene. Entonces, pero no tiene lo más importante. ¿De qué nos sirve ganar el mundo entero? San Mateo 16, 26, si no me equivoco. Si pierdo mi salvación, si pierdo mi alma. Entonces yo le he predicado, yo le mando videos, yo le mando ¿cómo se llaman? Los seminarios, le mando todo, ya no oye nada, no le interesa, no le importa. Porque no tiene apuros económicos, todo les oye bien, todo camina bien, todo marcha bien, no me atiende en lo más mínimo. Entonces, él no ha entendido el propósito por el cual vino a la tierra, es ser salvo. Nosotros sí sabemos el propósito, que todos sean salvos, que hagan la voluntad de Dios, eso, que todos sean salvos. Lo acabamos de ver, ¿no? En primera de Timoteo 2, 3, 4, 5. Entonces, si nosotros nos sumergimos, logramos entender el propósito por el cual Dios nos salvó, que ir al reino de los cielos, pero ahora ya me salvé y ya estoy listo. Sí, está bien, estoy listo. Ya está bien, voy al reino de los cielos. Y se acabó. Somos como Lot, no le predicamos a nadie más. Sodoma y Gomorra fueron consumidos por fuego porque no habían 10 justos en ese lugar. No damos frutos. Nos separamos de la bendición. Lot se separa de Abraham, que Abraham es la representación de Dios, de la bendición de Dios, de la sabiduría de Dios. Y Lot se separa. Entonces nosotros no podemos hacer lo que hace este muchacho. A él no le interesa lo de Dios. Él está con una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Yo no puedo andar en la sabiduría que él anda. Yo soy un hijo de Dios. No puedo andar en la misma línea que él. Ninguno de nosotros podemos andar en esa línea. Donde estábamos, en Santiago 1, versículo 5, nos dice: ¿qué pasa con nosotros si no tenemos sabiduría? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hago para no tomar decisiones apresuradas? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿A dónde recurro? ¿Cómo podría ser yo?
sabiduría. ¿Qué nos dice Santiago, capítulo 1, versículo 5? Santiago, capítulo 1, verso 5 nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Si alguno tiene falta de sabiduría, si hasta aquí no hemos caminado o sentimos que no hemos caminado correctamente en el Evangelio de la palabra, ok, ya creí, ok, sí estoy aprendiendo versículos, sí estoy leyendo, sí estoy orando ahí más o menos, ahí voy, me congrego bastante bien. Pero si todavía nos falta, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y qué va a pasar? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, o a algunos, a todos, está hablando de los gustos, ¿verdad? El cual da a todos, dice, abundantemente y sin reproche, y les será dado. Pero hay un requisito. Cuando usted le pide a Dios, hay un requisito. ¿Cuál es el requisito? El verso 6, que nos dice: pero pida con fe. Si usted no cree, ni ore, porque si usted no cree, no sé cómo es salvo. Entonces, no sé si pueden hacer salvos sin creer. Bueno, sí, Cristo me salvó, Cristo me justificó, Cristo me limpió de la cruz, sí, Efesios 5, 26 y 27, sí. Pero ya, y uno ora y Dios no lo oye, Dios seguro está ocupado salvando a otros. O sea, como una anemia de fe. Así no funciona. ¿Qué nos dice el verso 6? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Nada va a recibir si usted no pide con fe. Cuando oramos tenemos que creer que Él nos escucha. Si nos salvó, no nos va a escuchar. Si nos liberó, no nos va a dar sabiduría para caminar bien en este mundo. Un mundo de perversión, un mundo de pecado, un mundo diseñado para los pecadores, no para nosotros. El mundo entero está bajo el maligno, 1 Juan 5:19. Pero nosotros, dice, vosotros sabemos que somos de Dios. El mundo entero está bajo el maligno, pues si somos de Dios, Él nos escucha. ¿A quién oye Dios? ¿Al justo o al pecador? A los justos. 1 Pedro 3:12. Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atento a la oración, al clamor de ellos, dice el Salmo. Atento a la oración de ellos. Pero su rostro está contra los que hacen el mal. ¿Qué hace el mal es el pecador? Nosotros hemos nacido de nuevo, hemos sido redimidos por su sangre. Entonces Él nos escucha. Pero ¿qué tenemos de hacer si tenemos falta de sabiduría? El verso 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿verdad? ¿Cuánto le da? ¿Poquito o mucho? Si tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos un poquito, para cada uno para no se acabe. ¿Eso dice el versículo? Que no se termine, para que no aprenda mucho. No dice eso, ¿verdad que no? ¿Qué nos dice? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. En abundancia va a venir esa sabiduría si la buscamos. Si buscamos el propósito de Dios, si nos sumergimos en la palabra, si nos interesamos. A veces oímos, pero oímos así, no escuchamos, no atendemos, no comprendemos. De oídas que había oído, mas ahora mis ojos te ven, le dijo Job, ¿verdad? Al Señor. ¿Qué pasa? A veces leemos un versículo y no entendimos nada. Lo vuelvo a leer y tampoco, ya como la tercera o cuarta, mira. O lo escuchamos después en una predica, pero como yo leí este libro y no me di cuenta de eso. Porque vamos muy livianos, vamos muy por encima, vamos muy cumpliendo los requisitos. En la iglesia hay un chat donde todos los días se ponen versículos bíblicos. Y yo hasta que no esté sentado, pacífico, listo, preparado para darle una comprensión de lectura a eso, no lo leo ni lo hago.
Y lo abro, si lo abro, y no lo leo tanto, se me brinco y ya. Y a veces lo he leído y dije, ¿qué? Porque generalmente se reacciona, amén, o se pone manitas, ¿verdad? O gloria a Dios, pone mucho por ahí, con un sticker y demás. Pero cuando yo voy a reaccionar, ¿pero qué era? Y le digo amén, le digo gloria a Dios, le digo que me pongo manitas, que tengo que volverlo a leer. Porque no presté la atención necesaria. Porque no le hice la comprensión de lectura necesaria. Entonces a veces venimos a la iglesia porque hay que cumplir. Para que se vea algo más, no se vea tan pelado, vamos a los 8, ¿no? Eso no es por lo que venimos a la iglesia. Venimos para aumentar nuestra fe, venimos para sumergirnos en la palabra, venimos para fortalecernos toda la semana. Así haya uno, vaya 1000. Aquí pueden haber 1000, que si todos vienen livianos no hacemos nada. Pero puede haber uno con el deseo y el anhelo y el amor de Jesucristo, que Jesús nos tuvo a nosotros, compartirlo con otros, que hacemos mucho. Pero es con la actitud que yo me preparo, con la sabiduría que yo camino en los caminos del Señor. Si es sabiduría humana, que es terrenal, animal, diabólica, o si es sabiduría de lo alto, que es la del Espíritu, que es el Espíritu el único que nos puede entregar esa sabiduría. Necesitamos estar bien. A veces leemos mucho y no entendemos nada, pues lea poquito, a ver si entiende algo. Mejor entender algo que no entender nada, por más que haya leído. Es que por leer la Biblia en un año hay que leerse 4 capítulos, 30 capítulos, 100 páginas. Dios quiera, qué lindo, sería hermosísimo. Pero si no aprendimos nada, si no corregimos nada en nuestra vida, ¿qué nos sirve leernos un libro por hora? Si no nos edificó, si no nos llenó, si no nos limpió. Claro, hagamos lectura de planes bíblicos, son súper buenos, pero saquemos ideas principales. Y que esa palabra, cada vez que escuchemos la palabra, cada vez que leemos, cada vez que oramos, nos edifique y nos ayude a cambiar nuestro comportamiento, que eso es sabiduría. ¿Cómo conducimos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo hablamos? Ya no puede seguir saliendo lo que salía antes, ahora tiene que salir mejor. Tiene que ser dulce para los que escuchan. Colosenses 2, versículo 3. Vamos a ir al libro de Colosenses. Filipenses, Colosenses 2, verso 3. Vamos a leer desde el 2, Colosenses 2, verso 2. Colosenses 2, versículo 2. Colosenses 2, verso 2. Nos dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En dónde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? En Dios, el Padre, y en nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted quiere ser sabio? Ore. ¿Quiere ser sabio? Lea. ¿Quiere ser sabio? Deposítese en las manos de Dios. Ya no siga pataleando usted con sus asuntos. Ya no sigamos como el chavo ahora tirando patadas cuando las cosas no nos salen. Entreguémoslas a Dios. Cuando no podemos, entreguémoslo a Dios. Cuando ya no doy, entrégueselo a Dios. Cuando ya no puedo, entrégueselo a Dios. No espere hasta no poder, entrégueselo ya. No esperemos hasta ser reprendidos, jalados de orejas, ni mucho menos, entreguémoselo ya. No esperemos a llevar la prueba más alto, a un nivel más grande, entreguémoslo ya. 3, dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿En quién? A fin de conocer el misterio de Dios, que es Cristo, el Padre, y de Cristo. El misterio de Cristo es la iglesia. El misterio de Dios es Cristo. El misterio de Cristo es la iglesia. ¿En dónde está todo el conocimiento y la sabiduría escondida? En Dios, en Cristo,
En el misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Cristo? En la iglesia está la sabiduría. Ahí está escondido. No importa la cantidad, importa la calidad del mensaje que envía Dios, no por medio de mí, no por medio del expositor, por medio del Evangelio, por medio de la palabra, independientemente quién viene a exponer. Evidentemente tiene que ser un justo, nacido de nuevo. Dios nos va a hablar por el mensaje de su palabra, de lo que ya Él escribió. Entonces Él nos va a dirigir, Él nos va a hacer sabios, Él nos dice cómo debemos ser dirigidos. En Efesios, el libro de Efesios, nada más ahí a la izquierda, en Efesios, 2 libros, en Efesios 5, nos dice y nos hace saber cómo ser sabios. Efesios 5, vamos a leer. Vamos a leer el 14, que nos pega ahí una buena sacudida. 5:14, si usted lee el subtítulo de Efesios 5, que nos dice: andad como hijos de luz. Así tenemos que andar nosotros. No podemos andar diferentes, no podemos andar apagados ni como candela derretida ahí todos torcidos, no. Vamos a andar como hijos de luz, iluminando a todo nuestro alrededor. Entonces nos dice Efesios 5, verso 14: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Ay, despiértate tú que duermes. ¿Cuántos justos renacidos durmiendo frente a una pantalla, frente a un juego de video, frente a un trabajo, frente a todo, y se les olvida para qué Dios los tiene aquí en esta tierra? Yo les pregunto, ¿qué propósito tiene un justo renacido aquí en la tierra? ¿Qué propósito tiene un hijo de Dios aquí en este mundo lleno de pecado, de maldad, de perversidad, lleno de cosas en contra de la voluntad de Dios? ¿Para qué estaremos aquí? ¿Para qué otra cosa puede servir un justo en esta tierra? Si no es para anunciar el Evangelio, si no es para anunciar las buenas nuevas de salvación. Eso es el Evangelio, buenas nuevas. ¿Cuál es la buena noticia? Una nueva noticia, una buena noticia: que Cristo nos perdonó una vez para siempre. A todo aquel que en Él cree. El que no cree, San Juan 3, verso 18, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. San Juan 3, verso 18. San Juan 3, 16, siempre lo volvemos. Era el estandarte, ¿verdad? Todo el mundo lo sabía, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. No lo entendimos. Yo 18 años de evangelio y no lo entendí nunca. Lo decía, lo recitaba. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él pide perdón, para que todo aquel que en Él hace oración de fe, para que todo aquel que se porta bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él quiere no se pierda en el fuego eterno, ¿verdad? Mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio, esa es la palabra y esa es la encomienda. ¿Qué más podemos estar haciendo nosotros aquí? ¿Qué tenía que estar haciendo Lot ahí en Sodoma y Gomorra? Afligiendo su alma justa, como lo dice el libro de Judas, de Pedro, como en diferentes lugares habla acerca de Lot. Dice que afligía su alma justa. El justo Lot afligía su alma justa, porque él era justo y vivía el pecado que había. Entonces, ¿usted cree que Dios nos tiene aquí para afligir nuestra alma justa nada más? No, nos tiene para predicar la palabra, para predicar el Evangelio, para hacer su voluntad, no la nuestra. Para hacer lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos en ninguna manera. Entonces, Efesios 5, verso, estamos en el 14. Por lo cual, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El necio anda en la sabiduría terrenal, animal y diabólica de este mundo, que sea justo,
porque esos libros son para los justos, tanto Primera de Corintios, tanto como Santiago, y ahora Efesios, el libro a la iglesia de Éfeso. Vamos a ver cuál es la salutación aquí en Efesios 1, versículo 1. Vamos a ver para quién está escrito esto. Efesios 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los pecadores. ¿A quién le escribe? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. A los santos, y no solo son santos, sino que son fieles. Despiértate tú que duermes y te alumbrará casa. Levántate de los muertos. ¿Qué hace un muerto? Nada. No podemos estar como muertos espirituales, ¿verdad? Necesitamos estar en acción espiritual, predicando el Evangelio y la palabra. 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No podemos caminar como insensatos, como ignorantes de cuál es la voluntad de Dios. No podemos caminar ignorando o obviando. Es que Dios, al que vas a pasar, piensa a mí, vamos a cualquiera, que es a cualquiera, yo estoy muy ocupado. Ignorante de la voluntad de Dios. Estamos vivos con un propósito. Estamos vivos porque nos va a usar. Porque Él tiene que emplearnos. Porque tenemos un trabajo que realizar aquí. Y lo primero que tenemos que dar es testimonio, ser sabios de cómo caminamos, cómo me desenvuelvo, cuál es mi comportamiento, qué estoy haciendo al dar un buen comportamiento, al tener un buen vocabulario, ¿verdad? Una buena conducta, siendo sabio como justo renacido, como hijo de Dios. Estoy dando testimonio. Y dar testimonio, ya estoy predicando el buen testimonio. Ya cuando usted le va a hablar a una persona que dice: mira qué bonito como es fulano, perdón, como es sultano, como lleva a su familia, como lleva a su hogar. Pero si su casa es un desorden y solo gritos y solo quién va a querer ser como ustedes, y menos ir a la iglesia que usted va, mucho menos. Entonces debemos ser entendidos, Efesios 5 y 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Ya usted sabe cuál es la voluntad de Dios? Yo sé cuál es la voluntad de Dios. Que todos sean salvos. ¿Cómo van a ser salvos? Como dice Romanos 10, versículo 10 en adelante: con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Pero dice que el que confiesa, vamos a ir a Romanos un momentito. Romanos 10, ya que tocamos ese tema, porque es un tema donde ahora vamos a verlo un poquito. Que casi terminamos Romanos, rápidamente vamos a verlo. Que se ha manipulado por la oración de fe, ¿verdad? Eso es lo que han hecho con Romanos 10, desde el 9, ¿verdad? Pero ahí no leen desde el 1. No leen donde dice el 3: porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? La que es mayor que la que se escribe en parecer. Romanos 10, verso 3 lo dice, ¿no? Entonces, si usted lee el contexto, es imposible que usted salga con una oración de fe. Pero bueno. En el 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El 11 dice: pues la Escritura dice: todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. 13. Error enorme manipular este versículo, dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Okay, continuamos. Esto es salvación de vida cotidiana, no salvación de vida eterna. 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo un pecador va a invocar el nombre del Señor si no sabe qué viene a hacer?
Y si no nos sumergimos en el Evangelio, no entendemos en qué tenemos que tener la fe. Entonces dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? 17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso la necesidad de congregarnos, no para llenar el lugar, no para que el pastor que viene vea gente, no para nada de eso. ¿Es para qué? Para nosotros aumentar nuestra fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, para salir nosotros favorecidos, para salir nosotros fortalecidos a esta semana que nos espera, y que no sabemos qué nos espera. Puede ser angustia, puede ser tribulación, puede ser lo que sea, y estamos exentos de eso, pues somos hijos de Dios. No, el apóstol Pablo no estuvo exento, nosotros menos. Pero si nos fortalecemos con el Evangelio, con una palabra constantemente, estamos escuchando, entonces podemos fortalecernos. Para finalizar, volvemos a Santiago. Vamos a ir al libro de Santiago 3. Santiago. Libro de Santiago. Santiago 3. Vamos a leer el versículo 17 para finalizar. Santiago 3, versículo 17. Y vamos a tratar de entender un poquito aquí. Donde dice: pero la sabiduría que es de lo alto. Entonces, ¿cuál sabiduría es la que ocupamos nosotros? La que es de lo alto. Entonces dice: pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura. Es una sabiduría pura. Después pacífica. Después amable. Después benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces debemos de ser amables, dice. Tiene que ser una sabiduría pura, limpia, santa, perfecta, dar testimonio que somos hijos de Dios, porque nos purificó y nos santificó por medio del lavamiento del agua por la palabra, en Efesios 5:26. Entonces tiene que ser una sabiduría pura. Después dice que tiene que ser pacífica, en paz. No podemos andar buscando bochinche, no podemos andarnos peleando con todo el que se nos atraviesa en la calle y después nos echa la culpa a nosotros. No podemos andar peleando con el que está tocando ahí el pito a cada rato, ¿verdad? Y no se ha puesto ni verde el semáforo. Estamos dándole campo a alguien y llegan y hacen bulla. No podemos andar peleando con todo el mundo. Debemos de ser pacíficos. Debemos de ser amables. ¿Cómo es la sabiduría que debemos de tener? Amable. ¿Sabe qué es ser amable? Ser amable es expresar nuestro amor con acciones. Entonces tienen que ser buenas acciones. Así somos amables con la gente, expresando buenas acciones. Esa es la sabiduría que nosotros debemos de tener. Dice que debe ser benigna, debe ser ejemplar como cristiano, tener gracia, ternura, compasión. Eso es ser benigno, ser bueno. Debemos de ser un buen hijo de Dios. Ya porque somos salvos no podemos hacer lo que queremos, ni hablar lo que queremos, ni hablar como queremos, sino como Dios quiere. Ser ejemplar como cristiano, ser benigno. También nos habla de que debe ser nuestra sabiduría llena de misericordia. Misericordia es amor constante, es estable, es fiel a Dios, es fidelidad a Dios. Dios es fiel a su pueblo, Dios tiene amor por su pueblo y su misericordia nos alcanzó, nos salvó, nos rescató. Ahora nosotros debemos de tener amor por el prójimo y llevar la misericordia de Dios a todos los que no tienen la misericordia de Dios. Es un amor constante, 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 constante.
No creen, no quieren escuchar, los invito, no quieren, les mando un mensaje tampoco. Amor constante, seguir orando, 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 orando. Ya por nosotros orar, ya por nosotros llorar, ya por nosotros invirtiendo tiempo. Ahora nos toca a nosotros invertir por otros, llorar por otros, orar por otros. No importa cuánto tiempo pasa. Ella, mi hermana, oró 7 años por el marido y ahora está en coro por el esposo. Pues son 7 años, ¿no? 7 años orando constantemente por algo que cada vez lo veía peor. Y antes de venir a la iglesia sucedió algo que más bien hasta se separaron y se fueron, ¿verdad? La unidad se perdió. Y todo eso sirvió para que él comprendiera y entendiera la escritura. 7 años después. Entonces, nuestra sabiduría, nosotros no nos podemos manejar como cualquier otra persona, sino que llena de misericordia, de buenos frutos. ¿Qué dice? Sin incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? Inseguridad. Nuestra sabiduría no puede ser ya por inseguridad, porque entonces no estamos con la sabiduría del cielo, con la sabiduría del reino de los cielos. No puede haber hipocresía, sin incertidumbre y sin hipocresía. La hipocresía, ser lo que no es ser orgulloso y presentarnos como no somos. Pelarle el diente al que nos cae mal y ay, ojalá se salve, pero echar que haya un infierno. No podemos ser así, jamás. Como hijos de Dios no estamos llamados a hacer eso, sino a dar frutos de justicia. ¿Cómo termina el 16? El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es la forma de glorificar a Dios, como dice San Juan 15, versículo 8. San Juan 15, versículo 8. ¿Cómo agradamos a Dios? ¿Cómo glorificamos a Dios? San Juan 15, 8. Nos dice, San Juan 15, versículo 8, nos dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Tenemos que dar fruto. La sabiduría que viene de Dios es amable, es pura, es sin incertidumbre y va a dar muy buenos frutos. Es sin hipocresía, sino que debemos de ser completamente honestos delante de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde, noche. Ya ha caído la luz del sol y ha caído también el reflejo de tu palabra, la confrontación de tu palabra. Agradecidos contigo, agradecidos con la palabra que siempre está constantemente recordándonos de dónde hemos salido, de dónde fuimos rescatados, a dónde nos tienes y hacia dónde nos llevas, cuál es la voluntad tuya con cada uno de nosotros, que es predicar el Evangelio y llevar a otras almas a tus pies, por medio de la palabra, por medio de la locura de la predicación. Sin predicación, imposible que alguien sea rescatado. Sin tu Evangelio, imposible que alguien pueda entrar al reino de los cielos. Imposible que tenga la seguridad de la salvación si tú no trabajas en cada uno de ellos, de todas las personas que no tienen el conocimiento de la verdad. Te damos gracias acá por esta hermosa iglesia aquí en San Ramón, por cada uno de los hermanos que son diligentes, que se han sostenido, que son fuertes, que creen en lo que tú estás haciendo en este lugar, en lo que vas a hacer, en todas las personas y todas las almas que van a ser salvas en este lugar. Te doy gracias por ellos y te pido fortaleza, pido, Señor, dirección, pido sabiduría que viene de lo alto, para que nos llenes cada día a cada uno de nosotros para hacer tu voluntad y no la nuestra. Agradecidos contigo, presentamos todo en tus manos y hemos orado en el nombre de Jesucristo.